Buenas tardes a toda la familia dominicana, a todos los que estáis en este peculiar encuentro de familia dominicana de este año. Y siguiendo la petición que me ha hecho la secretaria de Familia Dominicana, pues vamos a compartir un rato sobre qué entendemos o qué es o qué podemos decir acerca de la compasión dominicana. Y lo que os voy a transmitir lo he dividido en varios espacios. El primero es partiendo del lema del jubileo, que es sentarnos con domingo. Pero yo he hecho ahí un juego de palabras y os voy a proponer no solo sentarnos con domingo, sino sentarnos como domingo en la mesa de la compasión. Por eso, en un primer momento, vamos a detenernos en la actitud compasiva. Un segundo momento es abrir la Sagrada Escritura y aterrizar en la parábola del samaritano, que nos va a hablar de un cuidado especial por el otro. Para, una vez hecho este acercamiento a la Sagrada Escritura, aterrizar o encarnarlo en nuestra espiritualidad dominicana, en la compasión dominicana. ¿Cómo se entendería esto en la familia dominicana? Hay un capítulo general de Providence, que la califica como misericordia veritatis. Y para terminar, unas líneas de acción. Encarnarlo en esta situación de pandemia que nos ha invadido a todos y 3 líneas de acción, 3 propuestas de cómo llevar a cabo hoy, en esta realidad que nos está tocando vivir, nuestra compasión, la compasión dominicana, desde una perspectiva inductiva, partiendo de la experiencia que hemos vivido, cómo podemos llevar a cabo una compasión dominicana. El título que le he puesto a lo que he escrito, lo que voy a compartir con vosotros, es Compasión Dominicana, por una compasión intelectual en tiempos de COVID-19. La palabra intelectual ya nos indica algo que veremos más adelante. Si nos adentramos de primeras en el término compasión, siempre hay que aclarar que el significado de este término, de la palabra, pues a veces se ha malentendido, porque se la suele identificar con un sentimiento que no va más allá de la simple simpatía envuelta en amabilidad, o también, en el peor de los casos, se confunde compasión con un simple mirar lastimoso desde la pena. Sin embargo, pienso que hablar de compasión es hablar de la virtud madre de todo buen sentimiento. Y es que estamos ante una virtud que nos va perfeccionando para que nos sintamos uno con el otro. Porque la compasión hay algo que rompe, y además lo rompe de forma radical, y encima lo supera, y es la dualidad yo-tú. Porque la compasión es toda una forma de amar. Esto de la compasión como forma de amar es lo que he procurado que sea lo que vertebre todo lo que os voy a decir, porque estamos ante una forma de amar. Y es que esta manera de amar consiste en reaccionar, y esa reacción tiene como fin reducir el sufrimiento, cualquier sufrimiento de aquel de quien nos hacemos prójimos. Cuando hablo de la compasión como una manera de hablar, me estoy refiriendo a ese amor que hace que el egoísmo se diluya, para que luego dé paso a todo un propósito de entrega hacia el otro. Se trata de un amor que es puro, que es un amor desinteresado, un amor nítido que nada exige y sobre todo es un amor que no pone condiciones. Es un amor que huye de pretextos, de excusas, de prohibiciones, sean del orden social que sean, evidentemente, también en el ámbito religioso. Porque todo el que ama se debería perder de forma completa en aquel a quien dirige su amor. Pero esta manera de amar solo será verdaderamente auténtica si conmueve nuestro corazón e impulsa todo lo que somos, impulsa todo nuestro ser. Si nos despierta del letargo de la indiferencia y nos sacude para actuar de forma favorable hacia el otro. ¿Para qué? Para buscar mejorar la calidad de su vida. ¿Dónde podemos encontrar un fundamento sólido para dar cada vez más forma a esta forma de amar? ¿Dónde encontrar la razón de ser de eso que nos ocurre cuando reaccionamos de forma amorosa y que nos inclina a aproximarnos
compasivamente hacia el otro que nos descoloca y que nos altera? Sin detenernos más, toca abrir la Sagrada Escritura y adentrarnos en el Evangelio de Lucas, en la parábola del samaritano, que creo es el texto por excelencia. Y es que nos encontramos ante el mejor ejemplo de la práctica de la compasión. No solo se habla de solidaridad humana en el relato de Lucas, sino de la praxis del amor de Dios. Un fraile dominico ya fallecido, Fray Miguel de Burgos, nos dejó escrito en una de sus reflexiones que la cuestión no es identificar a quién hay que amar, sino que la parábola apela a algo mucho más fundamental: amar a quien sea, sin preguntarse por qué. Porque Dios, dice Fray Miguel, como el samaritano de la parábola, no se hace esas preguntas. La compasión del samaritano, la compasión humana, puede ser símbolo que contiene, visualiza y comunica otra realidad diversa de ella, pero presente en ella. Porque vivir la compasión desde la perspectiva que nos indica la parábola de Lucas se nos presenta como el sacramento de la vocación cristiana, su símbolo, es decir, su forma de actuar capaz de dar cuerpo a la fe, alma a la esperanza y corazón a la caridad. En todo esto, como siempre, la decisión es del individuo, de ahí nuestra responsabilidad. Si miramos un poco detenidamente la parábola de Lucas, vemos cómo el samaritano, el levita y el sacerdote tomaron sus decisiones. Cada uno, para él, estaba en lo correcto. Ahora bien, nuestra actitud ante el prójimo, samaritano, va a revelar, mejor que cualquier otra práctica, por muy religiosa que sea, sacerdote y levita, nuestra sinceridad ante Dios. Porque quien se acerque a la revelación, vea la conducta de Jesús o escuche sus enseñanzas, para luego encerrarse en un espiritualismo ritualista e individualista que solo se preocupa de la propia perfección, ha tenido una experiencia engañosa y mutilada. Así pues, nuestra praxis eclesial tiene que fundamentar de forma racional una actitud de respuesta frente al otro que esté orientada a no verlo como un instrumento, es decir, a reconocerlo en su dignidad y plenitud del ser humano, que para nosotros, los que somos cristianos, tiene categoría sacramental. Hay un artículo que un buen amigo y hermano de la Orden me ha dejado sobre un comentario que hace Santo Tomás a la parábola del buen samaritano. Y cómo Santo Tomás dice una palabra muy concreta: el cuidado. Cuando estudias teología pastoral, siempre nos dicen que uno de los primeros verbos, si no el primero, que hay que conjugar, es el verbo cuidar. A veces conjugamos primero el verbo imponer, adoctrinar, obligar, y el verbo cuidar queda relegado a un segundo, tercero e incluso cuarto lugar. Pero fijaros que hasta Santo Tomás parece que lo tenía claro, que lo primero en cuestión de amor es el cuidado, porque el cuidado sostiene a la humanidad. Si hablamos de espiritualidad dominicana, yo creo que en la reflexión de Santo Tomás encontramos por escrito, en cierto modo, la espiritualidad dominicana. Es verdad que se puede discrepar de esto que estoy diciendo, pero adentrarnos en todo lo que significa Santo Tomás es imbuirse de dominicanismo. Si estamos hablando de la compasión como eje que vertebra nuestra forma de estar en la Iglesia. Si Santo Tomás, haciendo alusión a ese texto por excelencia que es la parábola del samaritano, pone que el cuidado es una cuestión primordial, no se debería echar en el olvido esta cuestión. Podríamos concluir esta cuestión del samaritano diciendo que la parábola contiene una enseñanza magistral al respecto de la compasión. El amor, pero el amor de verdad, no sabe de límites ni de prohibiciones. Que el reino de Dios es y será siempre de los que aman al prójimo y reaccionan compasivamente ante su necesidad.
Esto es lo esencial. Esto es lo decisivo para descubrir que el amor es la única verdad y que Dios reside allí donde el ser humano es capaz de amar y preocuparse por el prójimo. Porque el amor, solo el amor, es lo que verdaderamente redime. ¿Cómo podemos encarnar esto en nuestro carisma dominicano? Cuando hablamos de compasión en nuestro carisma y dentro de la familia dominicana, tendríamos que hacernos una pregunta. ¿La compasión dominicana tiene algo característico que califique cuál es su función concreta? Ya cité el capítulo general de la Orden celebrado en Providence en el año 2001 y ahí encontramos una respuesta muy clara a la pregunta. Dice así el capítulo general: es una forma de compasión que presupone la comprensión obtenida o desarrollada por el estudio y una forma de comprensión que lleva a la compasión, puesto que así como es mejor iluminar que solo brillar, también es mejor dar a los otros los frutos de la propia contemplación que solamente contemplar. Así, aunque la misericordia y la compasión de Dios llegan al mundo en una multitud de modos, por el carisma dominicano llegan a través del estudio y el consuelo de la verdad. El capítulo general deja muy claro que nuestra reacción amoroso-compasiva tiene que ser intelectual. Y vuelvo a citar al capítulo, y esta vez el capítulo cita a Santo Tomás. Pertenece al don de la sabiduría no solo meditar en Dios, sino también dirigir las acciones humanas. La cuestión intelectual en la Iglesia, que a veces se ha despreciado, no es algo que comenzara en la Edad Media. El origen de la misión intelectual de la Iglesia surge desde los primeros momentos del cristianismo. Y es que siempre ha estado presente la necesidad y el deber de reflexionar y dar razón de nuestro credo. ¿Para qué? Pues para refutar no pocas mentiras, embustes y farsas que por maldad y también por ignorancia se han vertido sobre el pensamiento y actuar cristiano. Es célebre la primera apología en favor del cristianismo que hiciera San Justino. Ahora bien, no solo había necesidad apologética, también existía la exigencia de racionalizar la fe para mantener abierta la presencia del misterio. Santo Domingo comprendió perfectamente la misión intelectual de la Iglesia y quiso fundar una orden totalmente identificada con esta misión, porque no debemos olvidar algo. Santo Domingo fundó una orden de intelectuales. Por ello, ¿cómo se puede fundamentar la cuestión de la compasión intelectual en Santo Domingo? Siempre que hablamos de la compasión en Santo Domingo, se hace referencia a la venta de los libros en Palencia. Creo que todos conocemos el episodio. Sin embargo, yo no voy a referirme a ese gesto compasivo de Santo Domingo. La razón de ello es que existen opiniones encontradas al respecto y siempre es conveniente indicar, en honor a la verdad, que hay quienes no comprenden del todo el episodio de los libros, porque se preguntan cómo Santo Domingo, fundador de la Orden del Estudio, vende sus libros. Cuando tengáis el texto a pie de página en este momento, cito a Fray Julián de Cos en una obra sobre espiritualidad dominicana. Y es interesante lo que dice él aquí sobre la venta de los libros, porque Fray Julián nos dice que no fue solo una donación. Lo que quiero dejar claro es que estamos también ante una cuestión compasiva, pero yo me voy a servir de otro episodio, que es igual de compasivo, es igual de amoroso y es profundamente dominicano. Hago referencia al diálogo que mantuvieron Santo Domingo y el hospedero seguidor de la herejía cátara. Porque hay que tener algo en cuenta, y aquí hay que unir la venta de los libros y este diálogo al que hago referencia. Santo Domingo no soportaba ver que a la gente le faltara el pan corporal, pero de la misma forma no soportaba ver cómo se caía en la muerte eterna al estar atrapados en las redes del error.
Cualquier publicación que leamos de Santo Domingo, desde las más clásicas hasta las más contemporáneas, hacen referencia al diálogo del hospedero. Yo no sé por qué, pero algo tiene y algo encierra esta primera conversión, donde Santo Domingo pone todo su saber al servicio de una situación en la que era precisa una reacción compasivo-intelectual. Porque su saber fue la herramienta fundamental para transformar la realidad del hospedero y que así pudiera pasar de la confusión y el error al placer y bienestar que trae la verdad. El fraile dominico y pintor Félix Hernández, en una de sus múltiples ilustraciones, recoge este momento y en dicha pintura muestra cómo el diálogo tiene una importancia considerable. Pero hay algo en esa ilustración que no quiero pasar por alto. Hay una mesa, la mesa de la compasión. Sobre esta mesa, Domingo y el hospedero descansan sus brazos y sus manos sostienen un vaso. En el fondo de la pintura se vislumbra el rostro de Jesús de Nazaret. El diálogo de Santo Domingo con el hospedero habla de contrastes, de preguntas, de respuestas, de acercamiento y proximidad para poder comprender mejor. Y es que Santo Domingo se comprometió, cual samaritano de la parábola de Lucas, en una creativa e intelectual práctica de la compasión. Puso toda su realidad amante en aquel hospedero de quien se hizo prójimo y lo ayudó a comprender las palabras de la fe. Hizo que las liberara de todo prejuicio y de todo error en el que se encontraban por el influjo del ambiente, para que luego pudiera escuchar, aceptar y acoger con todo su ser la verdad del Evangelio. Y ahí estaba, como testigo, la mesa, volviendo a la pintura de Fray Félix, en su privilegiado segundo puesto, presenciando cómo la compasión intelectual, liberaba y sanaba al hospedero de las redes y heridas del error. La familia dominicana, creo yo, no debería echar en el olvido este episodio dialogal de Santo Domingo con el hospedero, este origen del fundamento compasivo dominicano. Porque esto es lo que nos caracteriza. Esta es nuestra razón de ser y nuestro servicio eclesial, nuestra predicación compasivo-intelectual. Es la forma dominicana de ejercer la diaconía, es decir, nuestro servicio para que se siga edificando y construyendo la Iglesia. Todos los días decimos que Santo Domingo es luz de la Iglesia. Pues bien, yo creo que necesitamos hoy, al igual que ese domingo, recuperar el entusiasmo y ser luz en la Iglesia, poniendo la compasión intelectual en el centro. La familia dominicana tiene mucho que aportar en este campo, porque es lo que la Iglesia espera de nosotros. Y es que hoy en día sigue habiendo una carencia considerable de fe pensada. Siguen existiendo muchos hospederos con una imagen desdibujada de Dios que les imposibilita asimilar de forma lúcida su fe. Necesitan de una reacción amoroso-compasivo-intelectual para que la puedan experimentar de forma viva y de forma creativa. En mis años de formación en el convento de Valencia, mi maestro de estudiantes, Fray Manuel Santos, nos decía: mirad, en dominicano hay dos vocaciones. Está la mayúscula y está la minúscula. La mayúscula consiste en quiero ser dominico, quiero ser dominica. La minúscula es dónde y cómo ejerzo ese ser dominica, dominico. Así pues, la compasión intelectual, el amor compasivo por buscar, transmitir y predicar la verdad, que es lo que hace posible abrir las ventanas del entendimiento, creo yo, que es lo que debería sostener nuestra vocación mayúscula. Si hablamos de la compasión intelectual en nuestra orden, pues trae como imperativo hacerlo sobre el estudio. Es decir, hablar de ese ministerio que para todos debe ser o debería ser una prioridad. Es cierto que se va a exponer de forma más amplia, ya que Felicísimo lo va a hacer de una forma muchísimo más sabia que yo, pero no se puede pasar por alto. El estudio en nuestra orden, el estudio dominicano, es todo un análisis de la realidad.
donde debería predominar las preguntas. Preguntarnos por el quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. Para tener una reacción y así poder dar respuesta a todos los desafíos que se nos están mostrando hoy en día. En definitiva, se trata de indagar las causas y posibles soluciones, evaluar las fuerzas, también las debilidades, y valorar posibilidades que se puedan transformar. La cuestión académica debe estructurarse de tal manera que nos lleve a discernir cada vez mejor la realidad, es decir, qué nos está ocurriendo ahora mismo. No deberíamos olvidar aquí aquel ideal de la sabiduría de los clásicos, porque todos por naturaleza deseamos saber, ya lo decía Aristóteles. Sería maravilloso que en la familia dominicana se tuvieran conocimientos de ciencias y de letras, ignorancia de nada, pasión por saber de todo y especializarnos en aquello para lo que más dones se tenga. O volviendo a citar el capítulo general de Providence, no temer alcanzar los límites de la razón. Ahora bien, no estudiamos para simplemente tener información, como tampoco para ser eruditos inalcanzables y sabiondos repelentes. Es un estudio que nos tiene que capacitar. Y ahora cito al actual maestro de estudiantes, Fray Moisés Pérez, para amar cada vez más y mejor. Si Fray Manuel Santos nos decía que la vocación mayúscula y la minúscula estaba dentro de lo dominicano, es una vocación que nos habla para amar cada vez más y mejor. Porque el estudio, nuestro estudio, nos tiene que dilatar el corazón y así poder ser capaces de abrazar, y quedaros con esta palabra, abrazar, el abrazo, porque va a volver a salir al final. Ser capaces de abrazar todas las cosas desde el cariño, desde el amor, desde la ternura, desde la compasión. Como también nos tiene que dar la posibilidad para que la predicación dominicana sea una fuerza que pueda transformar la realidad de este mundo nuestro cada vez más vulnerable. Esta tarea, que es nuestra tarea específica, sería imposible llevarla a cabo de forma plena, sin pensar, sin reflexionar de manera profunda, que es fruto de una vida intensa de oración y de obras de amor compasivo. Podríamos concluir diciendo que la compasión dominicana, la compasión intelectual, está llamada a construir una cultura de la verdad y de las relaciones humanas que reemplace la cultura de la mentira, de la falsedad, de la corrupción. Y se tendría que decir sin ningún miedo que la compasión dominicana, al ser una compasión intelectual, obliga en conciencia a denunciar la injusticia, eso sí, siempre con dulzura y con respeto, a leer los signos del mañana que se están realizando y hacer los proyectos pertinentes. En el interior de estas situaciones muy concretas, con sus intervenciones sociales, políticas y humanas, nuestra predicación, que siempre tiene que ser fiel a Dios y a la humanidad, tiene que distinguir entre lo que está feneciendo y lo que está naciendo, entre lo que significa salvación y lo que no, entre la verdad, la ilusión o la mentira. Porque ocultar la verdad, dejarla velada, me atrevo a decir que es un pecado contra la vocación dominicana. Pero quedarnos callados ante algo injusto o mirar para el lado contrario también lo es. Hasta aquí lo que quería compartir con vosotros sobre la compasión dominicana. Desde el término compasión, aterrizar en la palabra escritura, que es donde tenemos siempre que beber y afianzarnos, encarnarlo en nuestra espiritualidad, para ahora pasar a la última parte. Esas 3 posibles líneas de acción en este tiempo que nos está tocando vivir de pandemia. Tenemos que tener siempre presente
que la compasión induce a la práctica. Y tiene que ser una práctica en todo momento, en toda circunstancia, y sin excluir países, culturas, credos ni personas. Este año nos ha tocado y nos está tocando vivir una pandemia mundial. Un virus ha invadido nuestro planeta. Y en esta invasión todo se ha parado. Lo que más, vidas. Vidas llenas de proyectos e ilusiones. Vidas compartidas que han llegado a su fin sin un adiós, sin un último te quiero, sin un último abrazo, sin el calor de la ternura de los suyos. Se han parado trabajos que sustentaban a millones de familias. Familias que han pasado de una vida digna, feliz y realizada a la ansiedad y sufrimiento que trae la vulnerabilidad. Se han parado también las celebraciones cultuales en los templos y las manifestaciones religiosas por nuestras calles, trayendo este parón no pocas confusiones y errores en el ámbito de la fe. Vamos a intentar enumerar 3 líneas de acción donde quizá se necesitaría una reacción compasivo-intelectual. Sí tengo que aclarar que no pretendo que sean exhaustivas ni únicas, porque se podrían exponer bastantes más. Lo que se pretende con estas líneas de acción que propongo es mostrar lo necesario, lo urgente que está siendo en nuestros días con lo que estamos viviendo, dominicanamente hablando, una reacción amoroso-compasivo-intelectual. La primera línea de acción que os propongo para reaccionar de forma compasiva es el consuelo y la esperanza ante la pérdida de un ser querido. Toda esta situación pues, nos ha hecho experimentar la poca delicadeza que trae la muerte. Unos lo han vivido de una forma, otros lo hemos vivido de otra, unos lo han vivido más lejano, otros lo hemos vivido más cercano, pero todos hemos experimentado la poca delicadeza, repito, que la muerte está teniendo en este momento. Porque el virus nos ha invadido y nos ha arrebatado a seres queridos. Y es una situación que ha traído tristeza, llanto, nos ha quitado el sueño, la tranquilidad, la paz. Pero ha conseguido que se apodere de nosotros el silencio y que solo resuene una pregunta: ¿por qué? Y quizá estamos gritando, como Job. Pero en medio de este dolor, de la tristeza, del enfado, hay que tener la certeza, porque somos creyentes, de que todos los que han partido ya de este mundo han sido recibidos por el Dios que nos ha dado la vida con los brazos abiertos. Se hace necesario en estos momentos, creo yo, o mejor dicho, urge una reacción compasivo-intelectual desde una teología de la esperanza ante esta situación de dolor y de sufrimiento. No es fácil en estas circunstancias una teología de la esperanza. Por ello requiere mucho estudio y mucha contemplación y no poca oración. Y es que nos podemos encontrar situaciones en las que se haya perdido el horizonte de la vida y la ilusión por la misma. Situaciones en las que se está viviendo el duelo y la pérdida pura y exclusivamente en el dolor y las lágrimas. Es cierto que la esperanza no niega el mal ni el sufrimiento, como tampoco es optimismo ingenuo. Pero la esperanza sigue existiendo a pesar de todas las zonas negras de la vida, que no son pocas. Y esto, como familia dominicana, no lo podemos callar. Tenemos que reaccionar y predicar desde una compasión intelectual que la esperanza no se agota en la espera pasiva, sino que urge al compromiso con esa luz que se divisa a tientas en las mencionadas zonas negras de la vida. Porque si vemos una luz al final de un camino oscuro, no nos quedamos quietos esperando a que nos alcance. Al contrario, se reacciona y se echa a correr para alcanzar la deseada claridad. Hay unos prodigios que se atribuyen a Santo Domingo. Y hay uno en concreto que nos dice que, como Santo Domingo, por medio de su compasión y fe, el joven sobrino del cardenal Esteban de Fosanova volvió a la vida tras recibir un duro golpe
por la caída de un caballo. Esta reacción de Santo Domingo, más allá de la veracidad histórica o no, nos debería transmitir que en el drama de la muerte es donde tiene que aparecer la fe y la confianza en que hemos nacido para vivir y no para morir. O dicho de otra forma, que hemos sido creados para la eternidad. Poniendo este ejemplo, no pretendo decir que gracias a la compasión intelectual, gracias a nuestra predicación, vamos a conseguir revivificar a alguien. No. Lo que pretendo transmitir es cómo la compasión intelectual puede mitigar el dolor que supone perder a un ser querido en estas circunstancias. El prodigio realizado por Santo Domingo no solucionó la poca delicadeza de la muerte, porque el joven fallecería en algún otro momento de su vida, pero sí nos pone en camino de resurrección, que es donde está nuestra verdadera esperanza. En este tiempo de pandemia, nuestra compasión intelectual tiene que hacer ondear una bandera de esperanza, porque es ella la esperanza la que nos impulsa a predicar por un mañana en el que todo habrá pasado, en el que todo habrá cambiado, en el que todo será inundado por una nueva y apasionante realidad. Nuestra fe en la resurrección nos dice que el Dios en el que creemos y en el que tenemos puesta toda nuestra esperanza es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Aunque hay que decir, en honor a la verdad, que este discurso para aquellos que no creen ni esperan no les sirve. Pero va a llegar un día para creyentes y no creyentes, para los que esperan y para los que no, en el que todos, absolutamente todos, juntos, volvamos a sonreír, y esta vez por toda la eternidad. La segunda línea de acción, reconozco que es un tema un poco delicado, pero me he atrevido. Y hago referencia al ingreso mínimo vital. Ante esta cuestión, ¿estamos ante un favor o estamos ante justicia? Y voy a decir una frase, que cuando leáis el texto la vais a ver entre comillas. Y la frase dice así: tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal. La frase no es mía, por eso está entre comillas. Son unas palabras pronunciadas por el Papa Francisco. Son unas palabras que no han pasado desapercibidas. Y es que este tiempo de pandemia no solo ha arrebatado vidas, también ha dejado sin trabajo a millones de personas. Es cierto que ha afectado en todos los ámbitos del campo laboral, pero como siempre, se está cebando con aquellos más débiles, más vulnerables, con los que menos recursos tienen. Y esto necesita de una reacción compasiva e intelectual que anuncie y denuncie la situación de pobreza que se está gestando. Porque nuestra compasión, nuestra misión intelectual, nuestra predicación, ¿no tiene que caracterizarse también como profética? Por ello se hace necesaria una reacción compasivo-intelectual desde una teología de la justicia. Cuando se vive sumido en la pobreza, se tiene el derecho de salir de ella. Y la obligación de que esa situación desaparezca la tiene la sociedad. Así pues, toca en estos momentos reconstruir la historia sin ignorar al que está sufriendo. Porque si mostramos indiferencia ante el desamparo de millones de personas que se quedarán sin trabajo, sin lo necesario para poder subsistir, lo que se ha denominado nueva normalidad hará que el virus de la injusticia traiga la pandemia de la pobreza. Por ello, la petición del Papa Francisco de un salario universal podría frenar un poco el que surja un nuevo clasismo en la ciudadanía. Un clasismo entre aquellos que van a intentar por todos los medios exigir nuevos y ventajosos convenios para aumentar su bienestar, y aquellos que ya no pueden exigir absolutamente nada. ¿No nos da una sacudida a la conciencia cuando vemos la poca distancia de seguridad en las terrazas de nuestras ciudades y la enorme distancia que van cogiendo las llamadas colas del hambre? Es cierto que todo es necesario,
porque muchos trabajadores de esas terrazas han salido de los ERTEs y logran realizarse en y con su trabajo. Pero también es cierto que esta nueva normalidad no está siendo ni va a ser igual para todos. La familia dominicana, a lo largo de los siglos de historia, siempre ha tenido una voz fuerte y firme en favor de aquellos que peor lo pasan, aquellos más vulnerables, aquellos más débiles. Una voz profética cargada de un pensamiento humanista reivindicador de la dignidad y bienestar de las personas. Por ello, reaccionar compasivamente y decir que el ingreso mínimo vital puede mitigar la dualidad ellos-nosotros, además de ser un salvavidas en estos primeros momentos para los más vulnerables, no es hacer un discurso político teñido de un color específico, como tampoco está sostenido por dos herramientas de trabajo concretas. Si así fuera, habríamos caído en un error gravísimo: sustituir la libertad que nos da la compasión intelectual por discursos políticos alejados de la verdad del Evangelio. El ingreso mínimo vital no es ninguna paguita, como se ha proclamado de forma popular en algún momento, como tampoco es hacer un favor, porque todos los que están quedando desamparados, sin lo necesario para poder vivir, tienen el derecho a que se les haga misericordia, y esto se convierte en un asunto de justicia. En nuestras predicaciones, muchas veces se nos olvida que el samaritano de la parábola de Lucas no solo curó y vendó heridas, además de llevar a una posada al que encontró en el camino. El samaritano se preocupó de él hasta el punto de pagar por un tiempo futuro e incluso se comprometió hasta que el hombre pudiera estar totalmente restablecido. Si recordamos la parábola de la que ya hemos hablado, en este punto, cuando Jesús termina de contar la parábola, sale la pregunta: ¿quién fue el que actuó con misericordia? Y se responde: el samaritano. Y se sentencia: pues vete y haz tú lo mismo. Una verdadera compasión intelectual, es decir, reaccionar de forma compasiva, dominicanamente hablando, en este tiempo tan complicado que nos está tocando vivir, debe tener como imperativo atender al individuo y salvaguardar a todos los que están quedando tirados y desamparados como consecuencia de esta pandemia, al igual que aquel que quedó medio muerto cuando bajaba de Jerusalén a Jericó. Porque nuestra predicación, nuestra compasión intelectual, puede ser la sacudida que haga reaccionar a quienes tienen el poder de ejecutar la acción y así reconstruir económica, social y emocionalmente nuestra sociedad. Esto no nos remite al pensamiento de Santo Tomás, cuando dice que la compasión razonada responsabiliza a quien la experimenta a restituir a la persona desamparada los bienes a los que tiene derecho y de los que de forma injusta se le ha privado. ¿No nos remite esto a la voz profética de Santa Catalina de Siena, para quien en ningún caso o asunto será tan duro que no lo venza la caridad, que es quien da la fortaleza? ¿No nos remite esto al pensamiento de Francisco de Vitoria, quien exigía la compasión ante el sufrimiento de los pobres y su deseo de tratar a la humanidad como la única gran familia? ¿No nos remite esto al pensamiento realista y comprometido de Bartolomé de las Casas, totalmente volcado con la justicia y la igualdad? ¿No nos remite esto al actuar de San Juan Macías, cuya entrega total y servicio era buscar el remedio a todas las necesidades de los pobres? Muchos otros ejemplos se podrían seguir poniendo y que llegan hasta nuestros días, porque ¿no nos remite esto a la acción y reacción de Fray Miguel Ángel Bullón en El Seibo el pasado año, acompañando a 240 familias que reclamaban de forma justa que se le devolvieran sus tierras arrebatadas de forma injusta? Todos estos ejemplos de cómo la compasión dominicana debe tener como exigencia la búsqueda intelectual de la verdad, una búsqueda que desemboca en una praxis abierta a toda clase de indigencia.
Y la tercera línea de acción. El confinamiento que hemos vivido no afecta para nada a la experiencia de fe. Hay una expresión que durante este tiempo se ha puesto de moda. También está entre comillas, en tanto que no es mía. La expresión es esta: devuélvannos la misa. Y es que me da la impresión que ha habido como toda una especie de cruzada durante estos meses que ha durado el confinamiento, donde parece que se reclamaba la devolución de algo arrebatado de forma ilegal. Porque el cierre de los templos ha sacado a la luz no pocas confusiones en lo referente a la experiencia de fe, confusiones que hacen sentir que Dios ha quedado confinado dentro de nuestras iglesias. Y aquí tendríamos que imitar a Santo Tomás. Sí, sabemos que la Quinate nunca invitaba a la controversia y a la oposición por sí mismas. Ahora bien, Santo Tomás, ante estupideces manifiestas, no dudaba en asumir el papel de un fiero abogado y de un vigoroso defensor de la verdad. ¿De verdad que nuestras predicaciones hablan de un Dios encerrado? ¿De verdad transmitimos a un Dios que solo se puede visitar en los templos? ¿De verdad transmitimos que nuestra experiencia de fe solo hay una forma de verla y de sentirla? ¿De verdad que no somos capaces de transmitir que estamos ante una realidad más honda? ¿De verdad que no queremos ver otro horizonte, otra comprensión? Nos encontramos ante un tema muy delicado y que requiere mucho estudio para que nuestra reacción compasivo-intelectual sea profundamente eclesial. Por ello se hace necesario, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, en la familia dominicana, profundizar desde una teología de la evangelización. Hay algo muy positivo en cuestión de experiencia de fe durante todo este tiempo de confinamiento que hemos vivido y a lo que se le ha sacado, creo yo, poco partido. Hago referencia a la celebración de la Eucaristía en casa. Internet y los medios de comunicación han desempeñado un papel decisivo en esta cuestión. Porque puede ser que no nos hayamos percatado de la riqueza que ha traído celebrar la fe en el hogar y en la familia. Es cierto y es verdad que ha sido por una causa mayor. Y es una causa que ninguno quisiéramos haber vivido. Pero sería muy interesante profundizar cómo se ha encarnado en nuestros días lo que encontramos por escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se nos dice que las primeras comunidades cristianas en sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Este trozo de los Hechos de los Apóstoles se ha proclamado el domingo segundo de Pascua, justo cuando estábamos en pleno confinamiento. Así pues, quienes no ven en estas celebraciones de iglesia doméstica una presencia real, necesitan de una reacción compasiva que les haga sentir que el ideal de comunidad cristiana está en crear hogar. Un hogar donde se construya comunión y por consiguiente se construyan personas, que sean lugares de encuentro y no de paso, que sean lugares donde se vive y se siente, donde se comparte, se reza y por supuesto se celebra. ¿El qué? La vida. ¿De quién? Del resucitado. Esta visión de comunidad que nos muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles debería ser hoy una sacudida para toda la familia dominicana y el impulso para comenzar a prepararnos seriamente de forma intelectual para luego reaccionar de forma compasiva. ¿Por qué digo esto? Porque no sabemos si van a llegar más confinamientos. No sabemos si nuestras celebraciones en los templos van a quedar no solo reducidas en aforo, sino reducidas a lo mínimo de forma presencial durante el año. Y esto necesita de una predicación compasivo-intelectual que haga sentir que nuestra experiencia de fe va mucho más allá de iglesias abiertas o cerradas, porque nos encontramos ante algo que nos habla de inmensidad y que es más profundo que una simple visita a nuestros templos, porque la fe, nos dirá San Pablo, se hace activa por el amor. Nos encontramos, pues, ante un reto como familia dominicana. Un reto que nos lanza hacia una predicación alternativa. Sí, ¿por qué no decirlo así?
una predicación alternativa que desde su talante teológico, profético y crítico encuentre la manera de corregir el error de vivir con una religión de cumplimiento, pero sin Dios. Esto es toda una llamada a plantarse en la sociedad con la creatividad que nos da la Encarnación y al estilo de Santo Domingo de Guzmán, cual diálogo con el hospedero, aproximarnos hacia todo el que necesite sentir que lo verdaderamente decisivo en nuestra experiencia de fe es el encuentro con Jesús de Nazaret. Por ello hay que predicar que es preciso tirar abajo todos los muros mentales donde encerramos y confinamos a Dios para poder sentir cómo se despierta el amor de quien nos ama y el amor que nos brota ante quienes amamos. Porque nuestra compasión intelectual nos tiene que hacer reaccionar y predicar que lo principal en cuestión de fe está en la gracia del Espíritu Santo, que se manifiesta en la fe que obra por el amor. Solo así será efectiva la compasión dominicana, porque mostraría que el ser iglesia, hacer iglesia y celebrar en la iglesia es sentir cómo el amor nos reblandece, nos modela, nos figura humanamente, nos sitúa como constructores de paz, hacedores de un mundo nuevo, de nuevas situaciones y de circunstancias sociales y eclesiales renovadas. Algo tan necesario en esta época de COVID-19, que todo va apuntando a que se va a prolongar en el tiempo. Los cristianos estamos llamados a ser libres y a no esclavizarnos en aquello que no tiene sentido. Por ello, quizá va siendo hora que como familia dominicana desempolvemos la reflexión de Tomás de Aquino y recuperemos la jerarquía de verdades propuesta por Santo Tomás. ¿Para qué? Pues para que se pueda distinguir qué es lo central de la fe cristiana y qué es lo secundario. Por ello, urge hacer renacer la fe para que cobre razón de ser, aún más si cabe, nuestra realidad de bienaventurados. Así pues, bienaventurados todos aquellos que sienten que la experiencia de fe no sabe de templos cerrados, que la vivencia y pertenencia eclesial no sabe de confinamientos. Estas son las 3 líneas de acción que propongo. No son ni las más urgentes, ni las más necesarias, ni las que se tienen que hacer. Son las que desde una perspectiva inductiva, desde la experiencia de cómo he vivido yo todo este tiempo, pues podríamos estudiar para que haya una reacción compasiva, intelectual, por parte de la familia dominicana. Porque algo tenemos que hacer, tenemos que poner en activo nuestra dimensión compasiva. Todo lo que he dicho hasta aquí, ¿cómo lo podría resumir? ¿Cómo podría condensar de forma breve todo lo que he intentado compartir desde mi torpeza? Me voy a ayudar de una escultura, partiendo de la figura de Fray Miguel Iribertegui. Quiero que nos fijemos en varios detalles. Se podrían sacar muchísimos detalles de la figura de Iribertegui, pero yo quiero destacar 2 detalles. Y el primero son las manos del santo. Y es que, por la ternura que transmiten, esas manos es como si Santo Domingo quisiera medir la profundidad del misterio de la compasión. Con el brazo derecho abraza, ha vuelto a salir el abrazo, y aquí era donde quería que nos centráramos, porque el brazo derecho abraza en su totalidad al pobre, a quien sostiene. La mano izquierda está sobre su pecho, como queriendo decir: tranquilo, estoy contigo, no estás solo. El otro detalle son los libros sobre los que se alza el pobre. Estos libros muestran con una belleza conmovedora cómo el estudio en la familia dominicana es el mejor medio que tenemos para mostrar y hacer llegar a nuestra sociedad la compasión de Dios. Y es que contemplar este Santo Domingo de la compasión de Iribertegui nos lleva a comprender que nuestra compasión dominicana, tiene como centro la preparación intelectual para luego compartir este bien de forma generosa con aquellos que carecen de él. Y termino. Si la compasión está en el fundamento de la experiencia de fe cristiana, es más,
si es la suma de la religión cristiana, no será para nada difícil a la familia dominicana unirnos a esto y, de paso, poner al día nuestras propias raíces. Raíces de una predicación compasivo-intelectual, cuyo origen está en torno a una mesa. Raíces compasivas, en definitiva, que ya tienen más de 8 siglos de historia. Muchas gracias.